Bueno, y llegó el momento de poder destapar verdades y hacer quedar a los uribistas en ridículo. Ustedes recuerdan este video de Sarmiento eh, hablando sobre los peajes. Quiero que tengan presente este pedazo, sobre todo en especial. Por favor, préstenle cuidado. ¿No? Porque si no hay gente, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Entonces, hacemos esas carreteras y del mismo peaje hay que sacar el dinero para amortizar los créditos. Y los bancos damos esos créditos. Los bancos financiamos esas obras en plazos muy largos, de 25, de 30, de 40 años, con unos intereses preacordados con el gobierno, y se abren licitaciones. Y ahora, por favor, préstenle mucha atención a este otro video. Préstenle atención a este otro video. ¿Saben ahora por qué los petristas están berracos? Porque muchos activistas estamos reclamando el que este gobierno haya permitido perder los Juegos Panamericanos en nuestro país. Pero aquí vamos a hacer quedar en ridículo a la gente que se la pasa hablando que de los peajes y que por culpa de Petro, esos que también andan diciendo que por culpa de Petro perdimos los Panamericanos, también los que están evadiendo los impuestos con la DIAN. Vamos a ver también lo que dice Federico Gutiérrez, lo que dice el alcalde de Barranquilla, lo que está sucediendo en Bogotá. Porque todo esto tienen que compartirlo con sus amigos para que, por favor, ellos traten de abrir los ojos. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Bueno, lo primero. Llegan las señoras en Barranquilla, llegan y salen, qué pena, sale ese video de esa señora que les mostré hace un momento, diciendo que por culpa de Petro perdimos los Panamericanos. Luego sale el alcalde de Barranquilla, el nuevo de los Char. Ella que confirma que sí, que definitivamente la plata sí la tienen. Que inclusive el gobierno pues ya había desembolsado el dinero, pero pues que prácticamente extraño que no le habían entregado. Aquí dejo el video para que también lo vean. Bueno, la información que yo tengo es otra, porque la plata sí está, o sea, la plata sí está, yo conozco, yo he visto los registros contables nacionales donde la plata sí está, entonces tengo que decirle que sí hay interés porque ahí está el dinero, lo que faltó fue girarla, cuando hubiese, o donde se tuvo que haber girado, que era antes del 31 de enero, de diciembre, donde también hay otra cuota del 31 de enero, pero entonces yo creo que esto es una discusión más a otro nivel. Yo creo que podemos tener noticias ahorita, porque me dijeron que ya me iban a llamar una vez terminara la conversación entre el presidente Petro y el presidente Boric. Entonces yo creo que esperemos ese ratito. Démosle esa esperanza, ese compás de esperanza. Yo estoy muy triste porque Barranquilla viene peleando esto hace 5 años. Yo mismo, apenas se terminaron los centroamericanos, fui a Miami 3 veces, fui a Perú, a los panamericanos de Perú, y todo se adelantó porque Barranquilla peleó por esto hasta el día de hoy. ¿Cuánto es el dinero, alcalde, en total que debe girarse? 32 mil millones de pesos ya. O sea, como te digo, 4 millones de dólares. Desde ese minuto, ustedes ya saben, ya se ha revelado de que en realidad el dinero sí estaba, sí se le entregaron a la alcaldía de Barranquilla para que ellos estaban manejando el dinero o moviendo los intereses. ¿Por qué no habían realizado los pagos anteriormente? Pero aún así, después de que esta señora, la primera que les coloqué lo que dijo, que por culpa de Petro, luego el alcalde dice esto, pero aquí les voy a dejar un video donde Ocampo, que es uno de los concejales prácticamente que tiene el gobierno del pacto histórico, en un programa que sacó con Dani Monroy TV, creo que es así, revelan la verdad. Aquí les dejo solamente una parte para que lo escuchen. Recuerda pagar dizque 20 millones de dólares, de ese entonces casi 100 mil millones de pesos, hoy 80 mil millones, por tener el honor Colombia a organizar unos juegos. Por tener el honor nos cobraron 80 mil millones. Y organizar los juegos cuesta más de 400 millones de dólares. Entonces, nos metieron, o sea, eso es la cifra más alta pagada en la historia. Y eso fue el no haber sido escogido. Esa fue la gestión que hicieron el clan Char allá para que fuesen escogidos. Lo segundo,
Los que firman el contrato con Panam Sport lo firman el 21 de mayo. El contrato dice que 180 días después debe instalarse un comité organizador. Los que firman el contrato, Elsa Noguera de los Char, Pumarejo de los Char, el presidente del Comité Olímpico Ciro, amigo de los Char, y en ese entonces el presidente, el ministro de Deporte, que era Lucena, y el presidente Duque. Luego, 3 días antes de irse el presidente Petro, el 4 de agosto del 22, firman un acuerdo de asociación entre el gobierno colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, Gobernación del Atlántico y otra vez la Alcaldía de Barranquilla. Esta vez, además, ese convenio es hecho por el ministro del Deporte de ese momento, Herrera, que hoy es presidente de Camacol, del Cambio Radical. El ministro del Deporte del Cambio Radical. Elsa Noguera de los Char, Pumarejo de los Char y el presidente del Comité Olímpico de los Char. Firman un acuerdo de asociación y crean desde la creación con Panam Sport un comité organizador donde ellos tienen todas las mayorías y donde estipulan cláusulas, por ejemplo, donde todos los recursos se van a operar por medio de un operador. ¿Y sabe quién escoge el operador que va a ejecutar los recursos? El comité organizador. ¿Y quién es el comité organizador? Los mismos que firman el contrato con Panam Sport en el 2021, los mismos que firman el convenio de asociación del gobierno, se autonombran comité organizador para ejecutar 400 millones de dólares. Esa es la primera anomalía. Son unos juegos dirigidos por Cambio Radical y por el Clan Char con la finalidad de administrar 450 millones de dólares. Oigan, el que tenga unas perlas, 450 millones de dólares, vamos a pagar alrededor de 58 millones de dólares, entre los cuales aparece que como 20 son para pagar los derechos de televisión. Y resulta que luego más abajo hay que pagarle 16 a Panam Sport para que ellos escojan quién les hace la transmisión de televisión. O sea, pagamos por los derechos y les pagamos a ellos otros 16 millones para que ellos escojan quién es que transmite o digamos, cuáles son los que pueden hacer realización de televisión. Una locura. Ahí se pierden 58 millones de dólares más 20 de un honor de los derechos. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué he dicho yo? Que me parece uno que esto huele muy mal. El no ser escogido a Barranquilla y no que fue a negociarse, pues muy mal. Aparece una obligación de tener 150 caballos, oígase, en la estadía de 150 caballos a $10,000 cada caballo. Es decir, 1,5 millones en manutención de caballos por 10 días, por Dios. O sea, estos caballos que comen, ¿sí? $1,5 millones por 150 caballos que necesita traer organización. Colombia va a pagar todas las justas deportivas de 9,000 atletas más o menos, eso vale 450 millones de dólares alrededor. Entonces yo he dicho que eso está mal que se pague esa plata de una justa deportiva para 9,000 personas, donde cuando mucho 1,000 personas o por ser organizador leen 500 cupos más a Colombia, haya 1,500 colombianos nomás. Nosotros la última vez, en los últimos Juegos Panamericanos, ganamos 29 medallas de oro apenas, aunque es bueno porque quedamos de quinto, superamos el séptimo lugar, pues son 29 medallas por 450 millones de dólares. Si lo que se cree es que a competir no tiene sentido. Yo creo que es mejor invertir eso en deportistas y en jóvenes. Los deportistas colombianos no tienen muchas veces indumentaria, no tienen elementos, no les pagan, no tienen pan transporte, se alimentan mal, algunos no tienen uniforme, no tienen apoyo. Y tenemos muchos niños en Colombia, presos de la droga, de la violencia, del narcotráfico, y que no tienen otras opciones que hacer. Con los 450 millones de dólares, Daniel, nosotros podemos, oígase bien, garantizarle una práctica deportiva a 1,300,000 niños durante 4 años. Eso es lo que hace un país responsable en deporte. Entonces, invierte mejor en su gente y no en un espectáculo para que la gente venga a ver y un negocio dirigido por los Char, donde ellos se tomaron la atribución de crear un comité que va a definir en qué se gasta el dinero, cuáles obras se hacen, dónde se hacen. Solamente la idea de poder, ¿cómo decirlo?, de organización e infraestructura durante 4 años cuesta alrededor de 200 millones, de casi 200 millones de pesos, de dólares, perdón. Entonces aquí se pueden dar cuenta cómo Ocampo destapa toda esa corrupción que hay entre los Char, los alcaldes anteriores, porque todo lo que ellos han realizado, ¿cómo es posible que teníamos que pagar como 20 millones de dólares para poder solicitar que fuéramos la sede en Barranquilla?
20 millones de dólares que ni siquiera tenían los barranquilleros porque la ciudad está quebrada. Eso que ustedes les muestran, esas fachadas de la ciudad más linda y la más bella y hermosa, está totalmente quebrada y saqueada. Aparte de eso, pretendía el gobierno uribista, como donde nosotros no hubiéramos hecho un cambio de gobierno, con el nuevo gobierno de Petro, créanme que nos hubiéramos comido todos o todos hubiéramos pagado los 400 millones de dólares sin saberlo, que eso no era que le estuvieran cediendo, diciéndole, venga, nosotros queremos que Barranquilla sea la sede de los próximos Juegos Panamericanos. No, estaban pagando para que nos dieran esos derechos. Como lo dijo Campo también, traían 150 caballos y cada uno a 10.000 dólares. Imagínense en el mantenimiento de todo eso y todas las delegaciones lo tenía que cubrir Colombia. O sea, yo no sé si fueron cosas del destino, de mi Dios, ¿qué pasó? Pero si no es por este problema, no nos enteramos de lo que estaban haciendo en Barranquilla. Y toda la casa Char, el alcalde Pumarejo, todos ellos están involucrados. Espero que por lo menos ahora la fiscalía haga algo, al igual que la procuraduría. Esto no es normal. Y 400 millones de dólares, no son pesos, son 400 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánta plata se necesita para poder ayudar a la gente en La Guajira? Para los niños, para todos los programas sociales que se necesitan no solamente en Colombia, sino en Barranquilla. Todo, y estos descarados iban a poner a todo el pueblo colombiano a pagar. Y con decretos firmados desde la presidencia de Duque. Esto no es de Petro. Entonces esto es para que lo tengan presente. Aparte de esto, este descarado de ese alcalde, como hay muchísima gente que por los problemas de los cortes de la luz y las facturaciones que les están llegando tan elevadas, pues quieren colocar una alternativa con las energías limpias y colocar ellos sus paneles solares para poder colocar energía eléctrica gratis, porque el sol es gratis para toda la humanidad, para todo el mundo. Y sale este descarado que les va a poner impuesto a las personas que pongan paneles solares. O sea, ahí es donde nos damos cuenta, y como siempre lo he dicho, es que los servicios son públicos, pero los dueños son privados. O sea que a quienes van a beneficiar, pues a todos los privados. Por eso, como indico, esto lo tiene que verificar bien tanto la Procuraduría como la Fiscalía. Y eso es lo que nos iban a embolatar y a meter a todos los colombianos a pagarles 400 millones de dólares solamente por hacerles un evento a ellos. No sean descarados ni sean cínicos. La gente no está ahorita para regalar la plata, y menos nosotros los colombianos. O sea, nos querían poner ¿qué? ¿Más impuestos? ¿O de dónde iban a sacar la plata? ¿Se la iban también a abundiar? Como lo que casi siempre sucede. Entonces eso fue lo que sucedió con el alcalde en Barranquilla. Ahora, sale Federico Gutiérrez, ¿sí? Sale Federico Gutiérrez y llega y dice que convoquen y suelte, que el presidente Petro, que lo convoque a él, que suelte el Twitter. Él tiene una idea de cómo Petro lleva al país y que el gobierno le da garantías a los delincuentes y no a los ciudadanos que cumplimos las normas. Es que es bien descarado. Y que la gente salga con esa estupidez de que es que Petro le da garantías a los delincuentes y a los ciudadanos como él no. Primero, todos sabemos la clase de persona que es Federico Gutiérrez. No lo confirmo, no lo afirmo, pero las evidencias son las que nos muestran todo. Él estuvo en el desfalco y en todo el problema que hubo sobre Hidroituango. Se robaron billones y billones de dólares y de pesos en Colombia. Y él salió como si nada. Yo ya he montado el video sobre Hidroituango. Véanlo nuevamente, vean todo lo que sucedió, como tanto Federico Gutiérrez como Fajardo están muy implicados. Ahora, ¿cómo es posible que este descarado de Federico Gutiérrez venga a reclamarle al presidente porque él por lo menos brinda las noticias por Twitter? ¿Ustedes saben cuántos millones de pesos se gastaba Federico Gutiérrez en publicidad mensual? Se gastaba más de 250.000 millones de pesos en solo publicidad, haciéndose la publicidad diciendo que era la mejor alcaldía de todas.
y con todos los desfalcos que habían. Aparte de esto, les recuerdo que él tiene unos vínculos con Don Berna y la oficina de Envigado, donde muchos lo señalaron. Es que, como lo digo en el video anteriormente, en lo que estaba hablando sobre la alcaldía de Antioquia, de Barranquilla, yo no entiendo por qué la Procuraduría y la Fiscalía no han hecho nada. Todo se lo tapan, hay una impunidad total con respecto a lo que hacen con Federico Gutiérrez. Pero es que miren, si uno se pone a mirar, llega este concejal a Cali, ¿sí? Andrés Escobar, llega a Cali este descarado, cínico, sinvergüenza, que nuevamente digo, ¿dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está la Fiscalía? Es tan descarado aún peor. Es tan descarado el fiscal que llega y sale también a decir esto por redes sociales. El fiscal dice que son paramilitares los civiles que salen armados a atacar a gente en las calles. Es decir, este es el mismo caso de Andrés Escobar y él sí tiene el derecho, se lanza también de concejal de todo y no pasa nada. Aquí dejo el video para que vean en las propias palabras del fiscal Barbosa. El mensaje es el siguiente: no más violencia en el marco ni de la defensa de sus derechos, creyendo que es que yo estoy apoyando al Estado si salgo con un arma a acompañar a una persona. Ese acompañamiento a la fuerza pública es un delito. Y la fuerza pública, cuando la acompaña a un civil que no tiene por qué estar armado, están cometiendo un delito. Y nosotros... Eso es paramilitarismo, fiscal. Eso es un delito y eso es paramilitarismo. Uno no puede permitir que los civiles se armen y ataquen a la gente. Eso no puede ser posible. Entonces imaginen cómo es de descarado y de cínico, pero sí nos ponen a Andrés Escobar. O sea, hasta dónde el cinismo que tienen estos descarados, al igual que María Fernanda Cabal, que sale a él y ahora es su nuevo pupilo. O sea, solamente ellos, para la gente que no es del partido político de ellos, le ven todo lo malo, pero todo lo bueno para ellos. O sea, juzgan a la gente que salió a marchar, a caminar y a protestar, porque nos iban a subir el IVA en todos los productos, porque nos iban a poner una reforma a la salud nefasta, una reforma laboral donde solamente nos iban a pagar por horas y que contrataban únicamente un ingeniero 1 o 2 horas al día, al igual muchísimos de los profesionales, muchachos que salían de las universidades y les iban a pagar únicamente como 750,000 pesos, así fuera un profesional, simplemente porque no cumplían la edad de 25 años, porque no tenían más de 25 años de edad. O sea, son cínicos, a ellos se les olvida todo lo que sucedió. O sea, los muchachos que quemaron, muchachos que descuartizaron, que mataron, que no tuvieron ni cómo defenderse, que le sacaron sus ojos, las mujeres que violaron, y vienen a decirnos que este descarado sí tiene derechos, que sacó un arma para atentar sobre un civil. ¿Ustedes saben cuántas personas habrán caído debajo de esa arma? Que les borran las huellas, les borran todo para que no las identifiquen. Y así es como nos quieren seguir engañando a todos. Aún así, también pues una de las más grandes noticias que tenemos es que la DIAN, pues ustedes ya saben, Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, pues le van a cobrar y deben entregar facturas, digamos como el Éxito, Olímpica, almacenes que no entregan facturación, nos entregan es un recibo de compra y en muchos lugares. Y la gente nunca habíamos tenido en cuenta que en realidad nosotros estamos pagando ese IVA. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que esas empresas o esos almacenes en realidad están entregando lo que nosotros estamos comprando? Eso no lo pueden demostrar. ¿Por qué es el temor y por qué cerraron los almacenes? Pues precisamente por eso, porque tienen que modificar su facturación. Así como no todos nosotros los colombianos lo pagamos en todos los artículos que compramos, ellos tienen que pagar ese IVA. Y la única forma de poderlo realizar es precisamente con la factura electrónica. Entonces, esto es lo que mencionó Luis Carlos Reyes para que la gente pues lo tenga presente. ¿Por qué estamos cerrando establecimientos que no expiden adecuadamente la factura electrónica?
¿Será acaso, como algunos dicen, que le estamos poniendo más requisitos a los cumplidos? En realidad no. Cuando usted paga en un establecimiento y le cobran IVA, ese IVA se lo deben certificar a usted en una factura electrónica, porque esa es la garantía de que ese impuesto está yendo a donde debe ser, que es a la construcción de vías, a la provisión de justicia, a la educación y a todos los bienes públicos que existen para los colombianos. Entonces, si usted conoce casos en los cuales no le están expidiendo la factura electrónica, insisten en no hacerlo, denuncie, porque ese no es un comportamiento característico de un contribuyente cumplido. La estabilidad de los recursos del Estado depende también de usted. Entonces también llegan y lo entrevistan en una emisora de estas también prepago, periodistas prepago, que únicamente tiran la piedra a ver qué es lo que pueden sacar y meten la cizaña, queriendo decir que es que el presidente, es que es mejor dicho, por culpa del presidente, y pues él también sale y respalda y le dice esto a la periodista, para que no sean descarados y cínicos. Por culpa de los periodistas, como siempre lo he dicho, el país está como está. No todos son malos, porque hay muchísimo periodista excelente, buenos, pero desafortunadamente ustedes saben, hay muchísimas manzanas podridas, como esta periodista que dice esas palabras, haciéndole creer a la gente que es que la culpa es del presidente, y nuevamente lo respalda Luis Carlos Reyes, director a la DIAN, a Petro, con la decisión. ¿Por qué no pagan? Y es que eso tiene que ser así. Aquí en nuestro video. A quienes han puesto esa serie de trabas, como pedir que se registre primero en una plataforma antes de expedir la factura electrónica. Listo, nos queda claro entonces que quizás no era por falta de pago de impuestos como lo dijo el presidente Gustavo Petro, pero quiero preguntarle por qué cerrarlos, porque también hay... Perdón un momento, porque yo no sacaría esa conclusión de ahí. O sea, eso es como si uno dice que que cuando hay una prohibición de porte de armas cerca de los colegios y uno detiene a una persona que está portando ilegalmente armas, no le dicen, no, pero eso no es porque haya un riesgo de asesinato ahí. O sea, sí me entienden. O sea, la no facturación electrónica está muy de la mano con la evasión de impuestos, y realmente la única razón que puede tener a estas alturas, 3 años después de la expedición de esta normatividad, que alguien insista en no facturar electrónicamente de manera correcta, es un altísimo riesgo de evasión de impuestos. Entonces yo no diría que eso implica de ninguna manera que lo que mencionó el presidente sea desacertado. Eso es para que lo tengan todos presente. Y el que no paga impuestos tienen que multarlo o tiene que ir a la cárcel. Ya se les acabó a los uribistas esas tapaditas de corrupción, de ese robo que siempre les hacen a los colombianos. Como anteriormente tenían natural el gobierno uribista, hacían todo lo que se les daba la gana, pero en este gobierno, como lo dijo Petro, tienen que pagar los ricos y los que siempre se han estado robando la plata. El pueblo colombiano paga, como les indico, nosotros pagamos, no exigimos la factura electrónica, no sabemos si en realidad esa IVA va para el gobierno o se lo va para los bolsillos de los mismos de siempre. En este momento se van a tener que pagar, y me alegra que el gobierno les haga pagar lo que siempre se han estado robando del pueblo colombiano. No lo digo, pero pues las evidencias son las que lo confirman. Como le indico aquí, todo es presunción. Todo se presume, porque uno aquí no puede confirmar ni decir nada. ¿Por qué colocar al inicio el video de Sarmiento? Porque pues resulta que hay mucha gente que pelea que los peajes y que es que los peajes, y sale este descarado en un video con Vicky Ávila diciendo, no, es que las carreteras necesitan mantenimiento y la gente nunca presta atención. Pero aún así nos dice que es que para poder colocar las carreteras el gobierno tiene que hacerle préstamos a ellos, a las entidades bancarias, donde ellos nos prestan el dinero. Entre 30, 40 años los colombianos estamos pague y páguele peajes a él, pero pague y pague para pagar esos mismos peajes. O sea, ¿ustedes sí entienden eso? No sé, los uribistas creo que no. Y qué pena, no me lo tomen a mal. Pero ellos no entienden, porque es que el problema es que ellos solamente siguen el control. Vicky Dávila, Salud Hernández, Luis Carlos Vélez, Néstor Morales, o sea, siguen a los mismos desinformadores de siempre.
Porque si ellos fueran correctos le dirían, no, mire, es que los contratos que hicieron los gobiernos uribistas hacen que nosotros saquemos un crédito, la nación le saca un crédito a los bancos de Sarmiento Angulo para colocar los peajes. Pero aparte de eso, tenemos que pagarlos por 30, 40 años y aparte de eso, como él es el dueño, ellos son los dueños prácticamente, porque son el privado el que lo hizo, entonces ellos cobran y nos cobran el peaje aparte, toda esa parte. Aquí les dejo el video para que también lo escuchen y esa entrevista pues se la hizo Vicky Dávila. Entonces no ha sido un solo contrato, ha sido contratos para una cosa, para otra, pero hay que ver la carretera hoy en día. La carretera es una carretera con especificaciones de autopistas de montaña. Esta de carretera tiene las mismas especificaciones de las que construyen en Suiza y de las que construyen en Estados Unidos. En Estados Unidos no tienen muchas carreteras de montaña, en Europa sí, en Suiza, en Italia. Esas son las especificaciones nuestras, son similares. Y eso es lo que hemos hecho. Y la financiación, le decía, las obras, pues al principio nos pagaron unos primeros contratos, pero bien pronto somos un país pobre. En los presupuestos nacionales no hay dinero suficiente para obras públicas, es decir, casi no hay dinero para obras públicas. Entonces la fórmula que se han inventado, no aquí, es universal además, es pues obtener créditos para construir las obras y luego con la utilización de esas mismas obras pagarle a quienes financiaron la construcción y además sacar dinero suficiente para mantenerla, para que la gente sí pague los peajes. Y ahí quiero aprovechar para disipar una duda. Todos los días se dice, no, es que los peajes de la carretera... Ah, sí, que los peajes son muy caros en la vía Villavicencio. Que son muy caros. En primer lugar, el costo del mantenimiento depende de la calidad de la vía. Naturalmente, si tenemos una carretera en los llanos, con unos terraplenes mínimos, absolutamente plana, con muy poquitas curvas, el mantenimiento es una cosa. Pero si tenemos una carretera como esta, o como la que inauguraron ayer, del paso de la línea, llenas de túneles, puentes, taludes, cunetas, el mantenimiento es mucho más costoso. Pero es que es lo que se necesita, porque las carreteras tienen que ir de un sitio que ya exista a otro que ya exista. No tiene sentido decir, bueno, entonces hagamos carretera en los llanos, no, porque si no hay gente, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Entonces, hacemos esas carreteras y del mismo peaje hay que sacar el dinero para amortizar los créditos. Y los bancos damos esos créditos, los bancos financiamos esas obras en plazos muy largos, de 25, de 30, de 40 años, con unos intereses preacordados con el gobierno, y se abren licitaciones. Entonces, si escucharon al final, 30, 40 años de la vida de esas personas uribistas como usted y usted, señora, que siguen creyendo en Sarmiento y en Uribe y en todos ellos. También otra de las noticias más importantes que ocurrió esta semana es que la oposición queda por fuera de la mesa directiva en el Consejo de Bogotá. Debería de quedar como vicepresidenta por lo menos una mujer y que sea el pacto histórico. Entonces, recuerdan que la semana pasada les coloqué el video del alcalde Galán, que llega y dice, no, es que ya hay unos tratados atrás, unos acuerdos del cobro de transporte y todo que lo había hecho anteriormente el Consejo de Bogotá y que yo les había mencionado a ustedes, pero es que los consejos de Bogotá vienen de las alcaldías anteriores y de Peñalosa porque esos son los planes de gobierno de él. Y la gente muchas veces no presta atención. Aquí dejo el video para que lo escuchen porque les tengo nuevamente otra información sobre los pasajes. La mesa quedó conformada así. Presidente, Nuevo Liberalismo, primera vicepresidencia Cambio Radical, segunda vicepresidencia Verdes.
Sí, yo con yo. Hay que recordarle a los bogotanos que el concejal Rolando González de Cambio Radical pues ha apoyado al gobierno de Claudia López, al gobierno de Peñalosa, y Carlos Fernando Galán de alguna manera representa la continuidad de los gobiernos de Claudia López y de Enrique Peñalosa, ¿no? Exactamente, pero además Rolando González, Cambio Radical, vienen del mismo partido. Entonces aquí no nos vengan, esto no es con jugaditas así que se hace. Nosotros estamos defendiendo la democracia. La sociedad, el país, la ciudad sabe que el pacto histórico tiene razones para hacer oposición. Bueno, finalmente, doctora Ana Teresa, ¿qué medidas legales van a tomar ustedes? Estamos estudiando eso a fondo, pero una medida es la de que la mesa directiva debe tener la presencia de una mujer, la participación de una mujer. La segunda, el derecho tan importante de la oposición a ocupar la primera vicepresidencia, que está en el estatuto de la oposición y en el reglamento del Consejo. Además que la bancada del pacto histórico es más grande que la bancada de Cambio Radical, ¿no? Exactamente, o sea, hay muchas razones, pero estamos en el estudio legal y anunciaremos públicamente qué decisiones vamos a tomar. Bueno, doctora. Entonces esto es para que ustedes se den cuenta cómo el descarado de Galán no quiere que entren del pacto histórico. ¿Qué es lo que ellos quieren tapar? Que la gente no se entere. Ellos ya saben que en este gobierno les está yendo mala prácticamente en todos los lugares, porque donde lleguen del pacto histórico, donde tengamos a alguien del gobierno, todo lo van a estar destapando. La semana pasada yo les había estado mostrando el video de Galán, y eso salió a nivel nacional, donde decía que la basura se iba a incrementar un 15, un 16, o sea que un 15%, pero no se sabe si puede ser más, que ese más puede ser 16, 17, 18, 19%. ¿Los turistas se quedaron callados o les gusta que lo sigan robando? Aparte de eso, estaba hablando sobre el transporte, que se subía tanto en la zonal como en la troncal, que para uno se le subía 350 pesos de ida, otros 350 de venida. Como les dije, son 700 pesos en Transmilenio diarios. Si las personas, sobre todo usted, señor uribista, si ustedes le hacen un cálculo, 700 pesos por 30 días son 210.000 pesos. Y les recuerdo que el subsidio de transporte pues no subió todo eso, pero el señor Galán, el alcalde de Bogotá, le subió. Esto quiere decir que en otros lugares donde esté el sistema también de Transmilenio, pero lo más probable es que también le suban el transporte, porque lo que sucede en Bogotá lo aplican en muchas de las ciudades. A Petro lo destituyeron, le metieron una multa de 100 simplemente por haberle bajado el transporte a las personas de escasos recursos, los más pobres, estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad. A este descarado lo premian, es que por subirle al transporte público. Y pues ustedes ya saben que eso es de Verillas, de todos esos que están envueltos en todo ese problema también de corrupción. Ríos Velilla, que les recuerdo que tienen el problema con la fiscal Monsalve. Entonces todo esto es para que ustedes lo tengan presente y siempre entérense por medios alternativos. No se pongan a escuchar canal RCN, Caracol, Revista Semana o Vicky Ávila, que siempre nos están desinformando a todos los colombianos. Cambian la forma de ver la noticia y la acomodan a las necesidades de ellos, pero no nos muestran la realidad. Compartan el video, denle like y suscríbanse al canal. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchísimas gracias.